Pero cuando el salmista dice, confesaré mi pecado a Yahvé, quiere decir que tengo que decírselo a Dios o a decírselo a Dios a través de un hombre. ¿Cómo era que confesaban los pecados del pueblo de Israel? Porque el salmista dice hay que confesar los pecados. Uno dice hay que confesar los pecados y otro dice hay que confesar los pecados a Yahvé. ¿Y qué significa a Yahvé? El protestante dice que no debe ser con un hombre, que tiene que ser directamente con Dios o en la pata de un palo. ¿Y qué tal si nosotros buscamos la ley de cómo tenía que confesar los pecados y ante quién tenía que confesar los pecados? Porque había una ley. Así como nosotros hoy tenemos en la Iglesia Católica, hay que confesar los pecados con un sacerdote, así también el pueblo de Israel en Levítico capítulo 5, versículo 5, hay la ley sacerdotal. ¿Y cómo es que uno tiene que confesar los pecados y ante quién tiene que confesar los pecados? Ciertamente, Levítico 5, 5. Ciertamente que la ley decía que había que confesar los pecados a Yahvé, pero Yahvé no se veía. Entonces, ¿ante quién? ¿Ante un palo? No, ante un hombre llamado sacerdote. ¿Y quién le iba a perdonar? Dios. ¿A través de quién? Del sacerdote. ¿Lo dice la ley? Sí. De modo que cuando el salmista dice confesaré mis pecados a Yahvé, significa que yo voy a confesar los pecados no con cualquier persona, sino con un ungido de Yahvé, con un instrumento de Yahvé, con un ministro de Dios. Está en en Levítico 5:5 de la Biblia Reina Valera. Vamos a ver cómo la gente, la orden, mandato, porque Levítico es la ley de Dios sacerdotal. Cómo eran los sacerdotes, qué función cumplía y cómo el pueblo tenía que acercarse al sacerdote. Va. Cuando pecaré. Cuando pecare, escuche. Cuando pecare en alguna de estas cosas, En cualquier pecado, confesará aquello en que pecó. ¿qué tiene que hacer? Confesar. Listo. El protestante dice con Dios y el católico dice con el sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quieren saber lo que dice la Biblia? Con el sacerdote. Hasta ahí vamos igual. El católico dice hay que confesarlo y el protestante dice hay que confesarlo. La diferencia es que el protestante dice con Dios directamente y la Biblia dice con Dios, pero a través de sus sacerdotes. Va, otra vez, confesaré. ¿Confesaré? ¿Cómo es? Cuando Sí, pecare en alguno de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ajá, siga. Y para su expiación Y para su perdón, expiación de los pecados, traerá a Jehová. Traerá a Jehová. A Yahvé. Ajá, está bien, a Yahvé. Pero, ¿y Yahvé va a estar como una persona allí recibiendo la ofrenda, escuchando la confesión y dando el perdón? ¿O hay alguien que representa a Jehová? Vamos a ver. Traerá a Jehová por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. ¿Y quién va a recibir esa ofrenda? ¿Y quién va a hacer la expiación? Y el sacerdote. ¡Aleluya! Sí hay que confesar los pecados con Dios, pero a través de Él. Sí hay que llevar una ofrenda, un macho cabrío, hay que llevar un toro. A Yahvé hay que llevarlo, pero ahí está su representante, su ministro, el sacerdote. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Le hará expiación de su pecado. ¿Hasta ahí? Versículo 17 ahora. Ahí mismo, 17, versículo 17. Escuche. Finalmente, porque ahí sigue todas las leyes.
Si una persona pecare Otra vez vuelve a decir, conclusión, si alguna persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, ha violado los mandamientos de Dios, ¿ante quién debe ir? ¿Quién le va a perdonar los pecados? Dios. ¿Pero a través de quién? no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Otra vez, niña, para entenderlo mejor. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y llevará su pecado. Ahora, ¿cómo se le va a perdonar ese pecado? ¿Quién lo va a perdonar? Dios. ¿A través de quién? Vamos a ver. Traerá pues al sacerdote. ¿A quién? Al sacerdote, que es el representante de Dios, Para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el hielo que cometió por ignorancia y será perdonado. y el sacerdote está puesto por Dios para que haga la expiación por sus pecados, y usted puede quedar seguro 100% que sus pecados le son perdonados. Es la ley que Dios le da en Levítico al pueblo de Israel. De modo que cuando el salmista dice, confesaré a Yahvé mis pecados, el salmista sabe ante quién lo va a confesar. Sabe que es un ministro de Dios y que por tanto dice, confesaré ante Yahvé mis pecados. Pero no solamente eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también la costumbre, primero vamos a la conexión, donde se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es en San Marcos capítulo 1, versículo 4. Lo une Juan el Bautista, el último de los profetas, Juan el Bautista, y luego comienza el Nuevo Testamento, une el Antiguo y el Nuevo Testamento.